Búscanos en X, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como La RR. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que la estén pasando de lo mejor. Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos desde Radio LaRR.com, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. Usted póngale el nombre que más le agrade o la R que usted guste. Lo importante es de que estemos conectados todos y que podamos tener una excelente comunicación. Hoy jueves 9 de octubre, el tiempo pasa, nos estamos haciendo viejos. Así dice una canción que interpreta Mercedes Sosa, aunque no es de ella, ¿verdad? Pero que no hace como un mes o un poco menos estaba celebrando, creo que 16 años del deceso de la negra Mercedes Sosa. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con todos ustedes en esta mañana de jueves gris sobre San Salvador. Usted que no está en San Salvador, le cuento, está completamente gris el clima, así que esperamos de que, bueno, hubo alguna lluvia muy leve en algunos sectores de San Salvador, pero espero de que esto no haya causado ningún estrago sobre la ciudad capital. Gracias a todos los que ya se conectan en las redes sociales, Facebook, YouTube, X o Twitter, como usted quiera. Ahí estamos para compartir con todos ustedes y esperando de que la pasemos de lo mejor. Suscríbase a nuestros canales, dele seguir a nuestras cuentas, en fin, haga todo lo necesario para que podamos compartir contenido con todos ustedes. Bueno, hoy nos vestimos de gala, tenemos el honor de contar con nuestro invitado especial en esta mañana, el doctor Napoleón Campos, especialista en relaciones internacionales, en temas internacionales y migración. ¿Cómo está, doctor Campos? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Me da un gran gusto, después de quizás un poco más de un mes, poder estar nuevamente contigo, sí, a través de todas tus plataformas. Así que como tu señal, tu debate, tu diálogo se disemina por el mundo, pues mis saludos este día, de buenas tardes hasta de buenas noches, quizás para algún paisano que te sigue más lejos, y buenos días, por supuesto, para El Salvador, para mi querido país, El Salvador. Bueno, doctor Campos, qué bueno, reitero, que podamos estar compartiendo con usted y que usted comparta con nosotros también el conocimiento, el discernimiento, la reflexión sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que pasa en El Salvador, cómo interfiere directamente a nuestro país. Leímos la última columna de opinión suya publicada en el diario de hoy, donde habla que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha resuelto preliminarmente sobre los casos de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, reclamando medidas cautelares para ambos. Esa es la entrada que se da, aunque es un editorial bastante rico, bastante extenso, que abarca muchas aristas en el ámbito internacional como parangón para entrar, no sé si a El Salvador, como usted dice al final, actual
o El Salvador de los 70, finales del 70, doctor? Cuéntenos. Bueno, Francisco, mira, yo estoy muy contento, ¿verdad? Por supuesto, contento por el país, contento por quienes han sido agraviados y dañados directamente por el régimen. Hablo del régimen de facto, ¿verdad? Del régimen inconstitucional, que incluye el régimen de excepción, ¿verdad? Que ha dañado la vida de miles de familias salvadoreñas. Y me alegra porque por fin, y creo que tu programa me sirve, Francisco, como otros desde ayer, tras la lectura de este análisis que presenté sobre cómo está ya tratando a El Salvador el sistema jurídico interamericano, el sistema interamericano de derechos humanos. Y esto es tan importante, Francisco, porque nos sentíamos abandonados. Nos sentíamos que está ocurriendo tanta tragedia humana en el país, se ha destruido, demolido el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, los derechos humanos, que creíamos que estábamos abandonados y aislados y absolutamente dominados por un poder fáctico, ¿no? Que dio su primer golpe formal, institucional, el 1 de mayo del 2021. Y ahora por fin, con este enfoque profundo del sistema interamericano de derechos humanos, Francisco, y claro, yo resalto el caso de los abogados, ¿verdad? De Leonora López, Enrique Anaya, destaco los casos de los defensores ambientales, destaco el tema de los defensores de derechos humanos, de las organizaciones civiles valientes, algunas que han tenido que salir ya al exilio, Francisco, pero es el pueblo el que ahora por fin, y por eso yo hago un sencillo parangón, porque pareciera, en parte, pareciera que compartimos El Salvador 2019-2025, Francisco, parece que comparte algunos rasgos del Salvador 1978-1979. A partir de este eje central de la tiranía, que es violar masivamente los derechos humanos, inyectar miedo entre la población, diseminar terror, diseminar incertidumbre, inseguridad jurídica. Y por eso creo que es importante trazar lo que en los últimos meses el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se compone de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es la puerta de entrada al sistema, ya la explicaré, ¿verdad? Porque creo que en eso hay que aplaudirla, esta hidalguía, este coraje de los sobrevivientes a los abusos a los derechos humanos en El Salvador y a sus familiares, ¿verdad? Porque el sistema otorga esa facultad a todo ciudadano de las Américas para que podamos presentarnos ante la comisión y decir, miren señores, miren señoras magistradas, este Estado, este agente gubernamental, y aquí están las pruebas, ha violado mis derechos humanos, mis derechos políticos, mis derechos sociales, mis derechos económicos. Algunos no se han presentado y han sido agraviados. Pero ya voy a explicar en parte esto cómo va, Francisco. Pero en la entrada,
me parece que tenemos una extraordinaria noticia con la última audiencia realizada que hizo pública la comisión, porque entonces solo quiero explicar, Francisco, cómo funciona el sistema. Inicialmente, el año 78, entra en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿eh? Que comprende un pacto interamericano en toda suerte de derechos, Francisco, y a partir de ese momento se han incorporado a la convención una serie de protocolos, una serie de instrumentos secundarios no menos importantes que perfeccionan la convención en materia de tortura, ¿verdad? De prevención y de combate a quienes torturan, Francisco. Un protocolo sobre desapariciones forzadas, ¿verdad? Que ya se volvió, Francisco, estamos llegando al exceso. No sé si tú viste una de las portadas más recientes del matutino, el diario de hoy, que ha tenido a bien muy gentilmente publicar mis análisis, pero es que han desaparecido hasta deportados, retornados forzosos. Sí. La Comisión de Derechos Humanos ya se hizo eco de denuncias de que han desaparecido extranjeros, no salvadoreños, que han entrado al sistema carcelario del señor Bukele y no se sabe su paradero, Francisco. Es decir, y claro, el régimen, Francisco, acostumbrado ya, ¿verdad?, a la imposición, habituado ya a la impunidad, creía el régimen, Francisco, que podía sortear el largo brazo de la justicia internacional. Y por eso yo me permití en este artículo, ¿verdad?, titularlo en forma de interrogante para iniciar honrando la nobleza obliga, Francisco, honrando al doctor Martin Luther King, porque su obra, sus semillas germinaron, incluyendo su martirio, ¿verdad? Su asesinato en 1968, pero sus semillas abonaron, Francisco. Su legado fue abono, precisamente para que el sistema interamericano desembocara en la firma el año 69 de la Convención Americana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, que es donde, para honrar precisamente que en San José, Costa Rica se firmara la convención, allí fue donde se decidió que fuera la sede de la Corte, mientras la sede de la Comisión está en Washington. Entonces, Francisco, esta es una extraordinaria noticia, ¿verdad? Porque ante la inoperancia, ¿verdad?, ante el colapso de la Corte Centroamericana de Justicia, Francisco, ¿verdad? Tú lo sabes, yo me presenté ante la Corte creyendo, ¿verdad?, creyendo, es decir, he sido consultor sobre la integración regional, Francisco. Este servidor ha sido funcionario centroamericano y creyendo en los principios y valores democráticos de la integración regional, me presenté, imagínate, Francisco, me presenté con todas las evidencias del caso, porque claro, se cumplía el requisito, como se cumple ante el sistema interamericano, de que los demandantes hemos agotado, los hechos han agotado las instancias internas, Francisco. Y que teníamos a principios del 2021. Fíjate qué fecha la que yo presenté mi escrito ante la Corte Centroamericana. Todavía no había ocurrido la proclama de reelección inconstitucional del señor Bukele. No habían destituido a los magistrados. Si la Corte Centroamericana, Francisco, hubiese admitido mi recurso y hubiese prestado atención a lo que yo les exhibí, las pruebas de que ya en ese entonces el señor Bukele violaba la Constitución, violaba los tratados centroamericanos,
no obedecía las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Claro, por eso los destituyeron, ¿verdad? El 1 de mayo de ese año, ¿verdad? La primera acción que hicieron con su mayoría, los de Nuevas Ideas, fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Francisco. Y entonces, esa acción que yo la establecí desde hace mucho y la denominé, y así la conocen hasta congresistas de Estados Unidos, Francisco, como el punto cero de la destrucción del Estado de Derecho en El Salvador, Francisco. Porque claro, con ese escobazo eliminaban el contrapeso, ¿eh?, de la Corte Suprema de Justicia, el contrapeso de la Sala de lo Constitucional, y pusieron a sus marionetas, que fueron las que después se inventaron el aval de la reelección ilegal e ilegítima del señor Bukele. ¿Qué ha hecho la comisión, Francisco? Fíjate que esto es importante, ¿verdad? ¿Qué hizo la comisión el pasado mes de septiembre? Abrió la audiencia, ¿verdad? 2 de estos magistrados destituidos habían presentado desde hace años un recurso ante la comisión. La comisión estudió la petición, llamó a los demandantes y al demandado, ¿verdad? Y llegaron representantes del señor Bukele a la audiencia, y la decisión de la comisión fue no oír, ¿verdad? No dar crédito, porque ¿sabes qué argumentaron los representantes del señor Bukele ante la comisión? Cuando le pidieron que no admitiera el recurso para estudiarlo a fondo, argumentaron de que los demandantes, es decir, 2 de los magistrados destituidos, no habían agotado las instancias internas. Cuando la primera acción constitucional que hicieron los magistrados fue declarar inconstitucional la resolución legislativa, el decreto legislativo que los destituía a ellos, ¿verdad? Porque era una acción de forma y de fondo absolutamente fuera no solo de la Constitución, sino de todas las leyes secundarias para elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Francisco. Entonces, este hecho, ¿verdad?, hilado, Francisco, con los casos, con las atenciones, con el reclamo a medidas cautelares para todos los encarcelados arbitrariamente, la comisión, Francisco, ya llamó al régimen, ya lo instó a derogar el régimen de excepción, porque claramente, ¿verdad?, está absolutamente saturada la encarcelación arbitraria, el encarcelamiento arbitrario, Francisco, de civiles inocentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene ya claro de que bajo el régimen de excepción se ha inyectado terror entre la población. Y yo le añado, ¿verdad?, de mi cosecha, bueno, ese es el uso político, electorero, ¿verdad?, el miedo, ¿verdad? Incluso son tan sinvergüenzas, Francisco, que hasta dicen, si no ganamos, se van a liberar a los mareros, ¿verdad? Han amenazado hasta con eso, ¿verdad? Lo que te indica, lo que te confirma el uso político, ¿verdad?, de los pactos con las pandillas. Y no lo digo yo, lo de los pactos de las pandillas, es que está documentado, ¿verdad?, por el Departamento de Estado, en tribunales de los Estados Unidos, Francisco. Pero bueno, sigamos con la importancia, ¿verdad?, porque el hecho, Francisco, que ya en estos momentos el sistema interamericano de derechos humanos le esté prestando a El Salvador no solo la pensión de vida, sino que tenga estructurado el panorama completo, ese punto cero de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional del 1 de mayo del 2021, Francisco, se vuelve a su vez para nosotros, ¿verdad? Para el régimen no, pero para nosotros,
las mujeres y hombres demócratas de El Salvador. Se convierte ese punto cero en el punto de retorno, Francisco, para la restauración democrática, con todas sus consecuencias. ¿Verdad? Por eso es que lo escribí en esos términos contundentes. Entonces, todas nuestras acciones, ¿verdad?, dentro y fuera del país, conducentes a la restauración democrática, ¿verdad?, tienen ahora la sombra, el paraguas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por eso, Francisco, yo quiero cerrar esta primera parte con una llamada de atención a quienes están hablando de aceptar ir a elecciones que además no están comprendidas bajo la Constitución, ¿verdad? Ni en fecha, porque desde el momento, Francisco, en que el Tribunal Supremo Electoral admitió una candidatura ilegal e ilegítima para una reelección presidencial inconstitucional, Francisco, a partir de ese momento, todo lo actuado en materia incluso electoral se encuentra deslegitimado. Es absolutamente ilegal, porque esa candidatura viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece en su área de derechos políticos, Francisco, que representantes y representados, Francisco, tenemos que acudir a elecciones sin interferencias, sin dados cargados. ¿Y qué mayor dado cargado, Francisco? Como fueron las elecciones del 2024, Francisco, donde se presenta de candidato a la presidencia y con ello contamina todo el proceso electoral, ¿verdad? Invalida todo el proceso electoral, Francisco. Se presenta un señor que debió haber sido a su casa el 1 de mayo del año pasado, porque como lo dice claramente la Constitución, ni un día más, Francisco. Y entonces el tribunal, ¿verdad?, se presta, lamentablemente, ¿verdad?, a violar la Constitución, ¿verdad?, se presta de marioneta, se presta de títere, ¿verdad?, para avalar, creen ellos, ¿verdad? Y aquí podemos sumar y sumar, pero el punto de Francisco es que hemos llegado a donde necesitaba la ciudadanía democrática de El Salvador. Y por eso yo extendí, y ojalá pues que tengan a bien quienes no han podido leer mi artículo, Francisco, porque recojo allí, ¿verdad?, en 800 palabras, este momento de derecho internacional, Francisco, de respaldo a la democracia en El Salvador, que no teníamos. No bastaba, por importante que sea, Francisco, no estoy generando jerarquías de ninguna índole. Por supuesto, hemos llegado a esto debido a una denuncia tras otra, un caso tras otro, ¿verdad? Por eso yo destaco allí, además de la valentía de los agraviados, de los sobrevivientes a los abusos a los derechos humanos, a sus familiares, Francisco, ¿verdad? Hay que destacar, ya lo dije, a las organizaciones, ¿verdad?, civiles, pero también a las entidades internacionales que nos han acompañado, Francisco. Yo destaco allí porque así estuvieron atentos al Salvador del 79, Francisco, Amnistía Internacional. Mira, tú puedes leer, ¿verdad? Eso está, ¿verdad? Tú vas a un navegador y puedes encontrar los informes de Amnistía Internacional, que fue fundada en Londres en los años 60. Tú puedes encontrar los informes sobre El Salvador, ¿verdad?, antes del 15 de octubre del 79, ¿verdad? Es que era un El Salvador como este, ¿verdad?, sumido en una espiral de violencia estatal, Francisco, ejercida desde los órganos e instituciones del Estado, ¿verdad? Era un país envuelto en una espiral de abominables abusos a los derechos humanos.
y llegamos al golpe de Estado del 15 de octubre. Estamos a muy pocos días de esa efeméride, del 15 de octubre del 79, Francisco. Yo era un adolescente, pero lo recuerdo como ayer, que marcó un antes y un después, ¿verdad? Que algunos creen que fue una última llamada de atención para que El Salvador no entrara a la guerra civil del 80-81, y que fue una oportunidad desperdiciada, Francisco. Algunos interpretan que fue una reacción valiente, democrática de la Fuerza Armada. En fin, pueden haber diversas interpretaciones, pero los hechos ahí están, ¿verdad? Ayer, del El Salvador 78-79, y los hechos los tenemos ahora, ¿verdad? Y tenemos que ver hacia el futuro. Por tanto, Francisco, cierro esta presentación nuclear, sintiéndome contento, claro, ¿verdad? Contento, insisto, en ese punto fundamental de que luego podemos ver qué es lo que viene, ¿verdad? Que es mucho más importante todavía. Pero debido a todos estos esfuerzos democráticos, Francisco, por fin el sistema internacional llega a ese punto que tanto necesitábamos, al momento donde este régimen comienza a instalarse gracias a que comienza a demoler el Estado de Derecho con la destitución de los magistrados de la Sala del Constitucional el 1 de mayo del 2021. Ahora, doctor, buena entrada, y ahora esto me da para tocar algunos puntos específicos. Espero que nos alcance el tiempo, por supuesto. La comisión instó a derogar el régimen de excepción y su renovación indefinida. Bah, entiendo esto, pero es de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué el Estado, como usted mismo contesta, que ellos dicen que simplemente no justifican, o ellos se justifican por las acciones? Y como los mismos seguidores dicen, no, si el poder lo tiene el pueblo, pero ¿a dónde quedan los tratados internacionales? Que El Salvador es firmante. O sea, ¿por qué no lo toman como de obligatorio cumplimiento? Sino que simplemente dejan pasar el tiempo. Quisiera centrarme en este tema porque es de los que más afecta, y luego vamos entrando a otros puntos también, doctor. Bueno, ese es el dilema en el que está el régimen, no la ciudadanía democrática. Hay que tenerlo claro. Y por eso me llamó la atención. Fíjate que hay algo importante. En la mayoría de audiencias sobre los temas específicos, los casos específicos, las dinámicas específicas que están en mi artículo, ¿verdad? Y que ya también conocemos, aunque yo entiendo que hay una gran desinformación, ¿verdad?, dentro de El Salvador. Y algunos medios no han tenido la valentía, medios tradicionales, ¿verdad?, no han tenido la valentía de enfocar este proceso magistral en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, el punto es que, como yo digo en mi artículo, ¿verdad?, recuerdo en mi artículo, ¿verdad?, que todo lo que el sistema interamericano de derechos humanos le presente a los estados es de forzoso cumplimiento, porque los estados se comprometieron, al ser parte de la Convención Americana, en acatar las decisiones. Y esa disyuntiva, fíjate qué curioso, el régimen se ausenta de la mayoría de audiencias, pero de esta no. ¿Qué implica que el régimen se haya presentado a alegar
a la comisión que por favor no estudien a fondo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Que por favor detengan allí, porque miren, y les presentaron pruebas, Francisco, y la comisión no creyó las pruebas que presentaron los representantes de Bukele. Y eso te dice mucho, ¿verdad? ¿Por qué estaban interesados en presentarse a estas audiencias, a esta audiencia en particular y no a otras, que han sido muchas sobre El Salvador los últimos meses, Francisco? El hecho que se hayan presentado a la audiencia preliminar y hayan solicitado que la comisión no estudiara a fondo el caso de los magistrados destituidos es un reconocimiento del régimen a la autoridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Porque le apostaron, ¿verdad?, al presentarse a que la comisión les iba a hacer caso. Así como le parece que les hace caso, ¿verdad?, algunos organismos financieros internacionales que ven que no hay rendición de cuentas en El Salvador, Francisco, porque esa es otra gran pregunta que a mí me hacen, Francisco, como especialista en estos ámbitos, ¿verdad? Y me dicen, mire, doctor, ¿y cómo es posible que siendo una parte importante del régimen, la falta de transparencia, la no rendición de cuentas, mira, hasta el tema del Bitcoin, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional le dice al régimen, mire, ya no compre Bitcoin, ¿verdad?, porque usted no me los expresa en las cuentas nacionales. ¿Dónde están los Bitcoin ahí? ¿Verdad? ¿Por qué no hay un área de las cuentas nacionales dónde están esos Bitcoin? ¿Quién tiene los Bitcoin? Y entonces muchas salvadoreñas me preguntan, Francisco, todo este tiempo, ¿y cómo es posible que el Banco Mundial le siga dando créditos a El Salvador con esta crisis que es una crisis del régimen, Francisco? Esta semana, con esa crisis de tuberías, ¿verdad?, como les dicen muchos, esas tuberías que pegan con engrudo, ¿verdad?, que las instalan hoy y a las 48 horas se quiebran esas tuberías. Bueno, ¿dónde están los cientos de millones que les han dado el sistema financiero multilateral para acueductos y alcantarillados en el área metropolitana de San Salvador? ¿Dónde está esa plata, Francisco? Entonces, la gente se hace preguntas. Entonces, estamos de alguna manera, Francisco, en la esencia de los grandes cuestionamientos. No somos Nicaragua, no somos Venezuela, afortunadamente. Tenemos una sociedad civil atacada, vilipendiada, agredida, pero ahí sigue, firme, con hidalguía, con honorabilidad, con altura intelectual, y algunas aún desde el exilio, que yo entiendo ya están operando, ¿verdad?, y ya están emitiendo sus informes de seguimiento sobre El Salvador. Decenas y decenas de periodistas que han encontrado en la creatividad y en la innovación el ingenio para sobrevivir en el exterior y siguen escribiendo sobre El Salvador, presentando investigaciones que de otro modo, ¿verdad?, no conociéramos sobre el régimen. Entonces, Francisco, aquí la disyuntiva que tiene el régimen, Francisco, es que no controla la comisión. El régimen puede controlar a la Procuradora de Derechos Humanos, que vi que hizo, ¿verdad?, un show impresionante en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y muy bien le dicen organizaciones de derechos humanos y víctimas de derechos humanos, mire, señora, a usted solo la conocemos en fotos, ¿verdad?, en redes sociales, ¿verdad? Y dice ella todavía con una absoluta, pero absoluta hipocresía, Francisco,
que a su oficina, a su despacho no ha llegado una tan sola denuncia sobre tortura. Es que es absolutamente increíble lo que institucionalmente, el nivel de secuestro, el nivel de cooptación, el nivel de captura que ha hecho el régimen de las instituciones públicas. Entonces, Francisco, respondiendo de cara al futuro, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? La comisión va a estudiar a fondo, ¿verdad? Casi seguramente va a dictaminar que hubo una violación a los derechos, ¿verdad? Que junto, ¿verdad?, a la violación a los derechos humanos de los magistrados, se violentó la institucionalidad del país y se violentaron los preceptos constitucionales. Francisco, la comisión ya le recordó al régimen que no existe. Fíjate, hoy nos vamos a la negativa, ¿verdad? Es que allí dicen, mire, no, si es que tiene todo el derecho, lo que tú dices, el pueblo, o sea, es la frase populista, ¿verdad? Pero allí le han recordado al régimen, mire, es que nosotros ya tenemos jurisprudencia, ya desarrollamos jurisprudencia, no existe el derecho humano a la reelección presidencial. Nadie puede invocar, ¿verdad?, que el pueblo, que las encuestas, que hay encuestas además que yo manejo, ¿verdad? Un pueblo que solo yo establezco quién es el pueblo, ¿verdad? Y que yo manipulo y digo que el pueblo es eso, ese grupo de gente que se expresa en redes sociales. Pero esa es la propaganda. Esto no es propaganda, Francisco. Esto es el derecho duro y puro, ¿verdad? Y entonces hemos llegado a ese punto exacto a donde el derecho internacional, al cual recurrieron y van a seguir recurriendo salvadoreñas y salvadoreños, Francisco, y por eso enfoquemos el tema de las elecciones, Francisco. ¿Cómo se van a presentar a elecciones personas que dicen que son democráticas, Francisco, cuando todo el proceso político en El Salvador está contaminado de raíz, está larvado de raíz? Es que a donde deberían de presentarse, incluso los que participaron en las elecciones del 2024, comenzando por los candidatos presidenciales, ¿verdad? Esa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco, ¿verdad? Es que precisamente el hecho que vaya a estudiar a fondo la destitución de los magistrados, Francisco, nos permite entonces solicitar que se revisen otros momentos de quiebre y de ruptura de la democracia, otros momentos y quiebres del Estado de Derecho en el país. Doctor Campos, ahora quisiera como central hablar de lo que la CIDH ha pedido muy expresamente sobre Ruth López y el abogado, bueno, ambos abogados, Enrique Anaya y Ruth López. ¿Qué debería, bueno, el deber ser, pero, o sea, qué pasa? Bueno, no está pasando nada, esa sería o sea, cualquiera puede decir, cualquier instancia internacional, nacionales, población, puede ser hasta la iglesia, pero el gobierno, el Estado salvadoreño no hace absolutamente nada. Oídos sordos completamente ante ello. ¿Qué va a pasar con estos dos personajes, doctor Campos? Bueno, mira, es que ellos ejemplifican precisamente el grado superlativo de los abominables abusos a los derechos humanos. Entonces, la comisión, ¿verdad?, irá pasando ya estos casos, ¿verdad?, a la corte, ¿verdad?,
y la Corte resolverá, la Corte sentenciará. ¿Verdad? Y ten por seguro que los casos emblemáticos, ¿verdad? Si el régimen no libera a la abogada Ruth Eleonora López, si el régimen no libera, habiendo sido ya instado a hacerlo, ¿verdad? Al constitucionalista Enrique Anaya, si no libera a los ya claros prisioneros políticos del régimen, otros le han llamado reos de conciencia, ¿verdad? Pero en todo caso llegamos a los mismos hechos, a los abominables abusos a sus derechos humanos. Si el régimen no los libera, la Corte seguramente va a ordenar su liberación, va a imponer las sanciones correspondientes a los responsables de estos abusos, que todos sabemos no corresponden al área, únicamente al área judicial, sino que a quienes, a los titiriteros del momento, ¿verdad? A quienes juegan con las marionetas de las instituciones desde el régimen de facto. Entonces, esto va a marcar, Francisco, una disyuntiva mayor, porque entonces la realidad es dinámica, Francisco. Es que algo igual está pasando también ya, ¿verdad? En el sistema universal de Naciones Unidas, Francisco. Este conjunto cada vez mayor de denuncias sobre derechos humanos ya alcanzaron, ¿verdad?, la institucionalidad de las Naciones Unidas. Las violaciones a los derechos humanos de extranjeros en El Salvador, Francisco, ya alcanzaron las Naciones Unidas. Y como la realidad política es dinámica, Francisco, lo que hoy es con el presidente Trump y un Congreso a favor, posiblemente ya no lo sea el 2027, Francisco, ¿verdad? Entonces, la realidad es dinámica, ¿verdad? Y yo tengo muy claro, lo reclamé, ¿verdad?, se lo dije a funcionarios de segundo nivel del Departamento de Estado, lo conversé con representantes del Congreso de Estados Unidos durante la presidencia Biden, Francisco. Sobre todo el último año de la presidencia Biden, el año pasado. Y les dije, no sean blandengues, ¿verdad?, no sean dóciles, ¿verdad?, utilicen todo su poder político para contribuir a que no se instale una tiranía más en Centroamérica, porque los afectados, los agraviados, van a ser más personas inocentes. Cuando se produzca el retorno, unos dirán, hombre, este está hablando fantasías, esto va lejos, ¿verdad? No, no. Es que ya hay señalamientos claros contra el señor Bukele y su régimen, Francisco, por senadores, por representantes. Incluso, Francisco, el gobernador que tiene más claro lo que sucede en El Salvador, que es el gobernador de Illinois, ayer, al ver los ataques indiscriminados, ¿no?, de las fuerzas federales contra la población en Chicago, le dijo desafiante al presidente Trump, miren, aquí estoy, ¿verdad?, porque el señor Trump ya le ofreció cárcel, ¿verdad? Es decir, estamos en esa era de grandes arbitrariedades. Imagínate, Martin Luther King fue asesinado en los 60, ¿verdad? Entonces muchos se preguntan en estos momentos en Estados Unidos, Francisco, cómo se está taladrando el acervo de Martin Luther King.
esa sociedad estadounidense que había dado un paso gigantesco hacia la aceptación de las diferencias, hacia el reconocimiento de la pluralidad en todo sentido. Entonces, esto tiene que ver con El Salvador. Las encuestas que miden el desplome del señor Trump, porque le creyeron que era otra cosa cuando dijo, ¿verdad? Que iba a haber el tema migratorio y no es esto, ¿verdad? Todo esto está cambiando, está mutando dentro de Estados Unidos y tiene que ver directamente con El Salvador, Francisco, directamente, ¿verdad? Entonces, el próximo giro en la correlación política de Estados Unidos, Francisco, así como en 1978, 1979, ¿verdad? ¿Tú crees que el 15 de octubre del 79 no tuvo que ver con Estados Unidos? No porque Estados Unidos haya tenido una injerencia, ¿verdad? Sino que porque había un presidente demócrata, Jimmy Carter, Francisco, que tenía un enfoque importante de derechos humanos. Habían ya señalamientos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador, ¿verdad? Estoy seguro que más de un sobreviviente de la masacre del 30 de julio del 75, Francisco, sobre la 25 Avenida Norte, nos está escuchando, nos está viendo en este momento. Una sobreviviente, un sobreviviente, y sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Medio siglo después. Entonces, ese régimen militarista, Francisco, tenía los días contados. Y vino el 15 de octubre del 79. Es insostenible una nación, Francisco, con un espiral como el actual El Salvador en materia de violaciones al Estado de Derecho, de violaciones a la democracia, ¿verdad? Posiblemente desde El Salvador adentro, algunas cosas no se aprecian como se aprecian desde El Salvador afuera, ¿verdad? Mira, Francisco, es tanto el drama de los salvadoreños en el exterior, ¿eh?, que casi estamos hablando de un desprendimiento de tierra, Francisco. Entonces, debemos de integrar nuestra tierra. Y resulta que de alguna manera se va a integrar a golpe de deportaciones. Pero cómo hacerle entender a los congresistas de Estados Unidos, Francisco, si son oídos sordos en el gobierno del señor Trump? ¿Cómo hacerles entender que los deportados llegan a El Salvador y algunos son encarcelados y desaparecen del sistema? Nadie sabe dónde están, ¿verdad? Y hay testimonios que los vieron dentro de las cárceles del señor Bukele. La comisión ya recogió, Francisco, el caso de unos guatemaltecos. Entonces, Francisco, creo que debemos de prepararnos para las etapas que vienen. Yo creo que el acervo jurídico en estos momentos que nos brinda el sistema interamericano de derechos humanos, Francisco, es un acervo suficiente, y con esta visualización de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional del 1 de mayo del 2021, Francisco, tenemos ya una brecha nueva, abierta, de lucha democrática. Porque la ley en la mano no solo es la que están pisoteando los señores y las señoras ahí diputadas, ¿verdad? Sino que la ley en la mano es también los tratados y convenios. Y por eso yo me doy enteramente satisfecho, Francisco, de tanto insistir, ¿verdad?, en el derecho internacional, en los tratados y convenios, ¿verdad? Yo en ese sentido
creo que todo el esfuerzo que hemos impreso los últimos años, aún, ¿verdad?, cuando este servidor estaba en El Salvador, y todo ese diálogo que se emprendió con el cuerpo diplomático, con mostrarles que la proclama del 15 de octubre del 2021 del señor Bukele para la reelección era inconstitucional, que quebraba la Constitución, que ya solo esa proclama era un delito constitucional de extrema gravedad, y que lo que venía era de no tomar el sistema internacional las providencias del caso. Lo que iba a darse era un régimen de facto ilegal y legítimo que violaría los derechos humanos, y lamentablemente, Francisco, no se pudo detener la tragedia. El sistema internacional en ese momento fue blandengue, pero esto ya cambió. El sistema internacional, y por lo tanto, Francisco, estamos obligados en francés, en inglés, en alemán, ¿verdad?, en ucraniano, en portugués, en decirle al mundo, ¿verdad?, miren, el sistema interamericano de derechos humanos le ha dado este espaldarazo a la democracia al revisar a fondo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hoy viene la pregunta, Francisco, ya casi por tiempo me voy despidiendo porque tengo ocupaciones que atender en el lugar donde me encuentro. ¿Qué va a hacer el régimen, Francisco? Sí. Cuando la Corte le ordene, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordene que restituyan los magistrados destituidos el 1 de mayo del 2021. Ahí es donde usted dice que volvemos al punto cero. Exactamente. O sea, ahí puede ser el inicio del retorno. Ese es para mí el inicio de la restauración democrática del Salvador. Yo quisiera entender algo, doctor, antes. ¿Qué significaría esto? ¿Que regresan los magistrados anteriores por un periodo similar al que han perdido, o hasta el 2027, o se tiene que elegir a otros, y quién lo va a elegir? La Corte lo establecerá, ¿verdad? Pero una vez la Corte establezca toda la suerte de violaciones, ¿verdad?, que se encarnaron en la destitución, ¿verdad?, que se materializaron en la destitución de los magistrados, ¿verdad?, la Corte misma dictaminará cómo debe hacerse esa restitución. Pero, insisto, en ese futuro que no está lejano, Francisco, porque estoy seguro que la comisión, al estudiar a fondo, ¿verdad?, va a pasar ya el caso preparado a la Corte para que lo estudie, y ya hay jurisprudencia, Francisco. Entonces, claro, ya tenemos claro, porque hay otros que me dicen, es que el régimen no va a hacer caso, Bukele no va a hacer caso, y a mí qué me importa que no haga caso, ¿verdad? Estos avances de derecho internacional, Francisco, ya sabemos que el régimen los va a desoír, pero nos da al pueblo la razón, la verdad, ¿verdad?, y nos pone en nuestras manos la restauración democrática. La Corte lo dirá cómo debe. Entonces, el régimen no va a acatar, ¿verdad?, no va a restituir, ¿verdad?, los diputados de Nuevas Ideas no van a restituir, ¿verdad?, eso ya lo sabemos. Entonces quedará que el pueblo tome. Por eso yo en ese párrafo, Francisco, cierro diciendo con todas sus consecuencias. Y me despido, Francisco, insistiendo, con todas sus consecuencias. ¿Eh? El que tenga oídos que oiga, Francisco. Doctor, pero ¿estamos a las puertas de la luz en el túnel? Para mí ya hay luz en el túnel. Este es el tipo de luces que necesitábamos que alumbraran el oscuro túnel en el que han convertido a El Salvador. A ese El Salvador con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y que encima lo aderezan
con esas calles, ¿verdad? Con la destrucción de puentes. Y aquello, doctor, que muchos dicen vivimos en dictadura, no lo van a acatar. Sí, pero a mí qué me importa, ¿verdad? Es decir, el hecho de que la ciudadanía democrática tenga el espaldarazo, ¿verdad?, de una sentencia futura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso me da el aval para actuar con todas sus consecuencias. Ya veremos, no comamos ansias, ¿verdad? Ya veremos, ¿verdad? Pero de que se ha abierto una puerta extraordinaria, Francisco, con este estudio a fondo por parte de la Comisión de la Destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Esa es la dirección correcta. Y claro, hay que ir a hablar hay que esto mismo que cuesta digerir en un marco de desinformación dentro de El Salvador, hay que llevarlo a los congresistas y a gobiernos de países democráticos, ¿verdad? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Incluso de gobiernos del sistema interamericano, congresistas y gobiernos como el de Canadá, como el de México, como el de Guatemala, como el de Chile, como el de Brasil, el gran gigante, ¿verdad? No solo en fútbol, sino que gigante político, ¿verdad? Que tiene su presencia global, ¿verdad?, en varios temas y dicta líneas a seguir, ¿verdad? Entonces, quedémonos hasta aquí, Francisco, ¿verdad? Pero esta oportunidad de hacer digerible, masticable, asimilable entre la población, entre quienes te siguen, en quienes van a ver después, en el transcurso del día, en el fin de semana, este programa, Francisco, no importa en qué momento lo hagan, lo entenderán, ¿verdad? Y esto debe abrirnos los ojos, ¿verdad? Y parece mentira, pero todas esas luchas que estamos haciendo por el colapso del sistema de salud, totalmente deliberado, ese colapso de tuberías que muestra la desaparición de millones de dólares, Francisco, porque solo así lo puedes explicar tú, ¿verdad? Que peguen tuberías con engrudo, con saliva, ¿verdad? Todo ese estado, todo eso que uno ve en redes sociales de los 262 municipios, ¿verdad? Calles, puentes, niños cruzándose para ir a las escuelas en medio de los lodazales, ¿verdad? Etcétera. Bueno, mientras el régimen celebra que compra más Bitcoin, ¿verdad? O mientras el régimen quiere seguir hundir en la prostitución a la Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Ellos tienen su circo, el pueblo sigue luchando por el pan. Bueno. Doctor, su pronóstico para mañana, porque también el fútbol, ya usted lo mencionó. Sí, pues mira, comencemos por ahora, ¿eh? Yo creo que Honduras hoy le gana a Costa Rica. Sí. Y da un avance importante. ¿Le alcanza a Honduras? Bueno, Costa Rica no está pasando su mejor momento, quizá. Sí, pero es local. Sí. Yo creo que hoy a las 10 de la noche, hora de Centroamérica, cuando termine el partido, yo creo que por la mínima, ¿verdad? Sí. Pero creo que Honduras le va a ganar a Costa Rica. ¿Y mañana? Y mañana, ¿verdad? Yo creo que Guatemala vuelve a hacer la hombrada de arañar un empate, ¿verdad? En este caso en Surinam, y yo veo muy difícil, ¿verdad? Que El Salvador le gane, ¿verdad?, a Panamá, aún de local. No olvidemos que El Salvador ya está sometido a la máxima sanción de la FIFA, Francisco, sí. Previo a la suspensión o a la expulsión, ¿verdad?, que es tener una comisión normalizadora, una comisión de regularización. Es claro, ¿verdad? Muchos no mastican el derecho, ¿verdad?, en el ámbito deportivo, en el ámbito olímpico, ¿verdad? Pero la mayor sanción previa a una suspensión, ¿verdad?, es una comisión de regularización como la que cuántos años llevamos ya, Francisco, de comisión
regularizadora, de comité de normalización. Terrible, ¿verdad? Y yo creo que hasta fue generosa la FIFA, fíjate, con permitir aforo, ¿verdad? Y claro, estableció la sanción pecuniaria, la sanción económica, más o menos, ¿verdad? Que en esos casos de insultos racistas, ¿verdad? No sé, creo que en términos futbolísticos no le va a ser fácil tampoco en la siguiente jornada a nuestra querida selecta también ganarle a Guatemala. Yo creo que Guatemala va a llegar con la lección aprendida. Ya hizo la hombrada de empatarle a Panamá. Vamos a ver qué sucede mañana en la tarde en Surinam, pero creo que Guatemala va a llegar por lo suyo a El Salvador, ¿verdad? Y ver la posibilidad también de arañar un punto ahí. Así que no creo que tengamos selección ni siquiera para el repechaje, Francisco, y menos con las anomalías tan graves que están sucediendo en el fútbol nacional, incluso comenzando por el director técnico, ¿verdad? Contratado en las circunstancias más anómalas posibles. Me despido, Francisco, ha sido un gusto. Abrazos, doctor Campos, en la distancia, y esperamos próximamente tenerlo, porque en noviembre vienen las elecciones en los Estados Unidos, y quién mejor que usted para que nos explique. No, en estas no, son hasta noviembre del próximo 26, año. sí. Estamos a 13 meses, ya menos de 13 meses, ¿verdad? A año y días de las elecciones. ¿Verdad? Bueno, doctor Campos, abrazo en la distancia, a ver cómo nos va mañana también. Gracias. Todo lo mejor para El Salvador, Francisco. Así es, eso esperamos. Voy a leer comentarios. El doctor Campos sale de la transmisión, pero nosotros nos quedamos acá para los comentarios que vamos a compartir con todos ustedes. Permítame por acá. Aquí está. No sé por qué los comentarios de David Álvarez los leo siempre hasta después me aparecen, pero hoy no sé cómo sí me han aparecido. Buenos días, paisanos, saludos. El derecho del pueblo salvadoreño son reconocidos internacionalmente y garantizados por la Constitución de la República. El fraude electoral ya está listo, las papeletas ya están planchadas, solo faltan las elecciones. Exigimos libertad para nuestros hermanos presos políticos, ¿sí? Arbitrariamente capturados bajo el asqueroso régimen de excepción. Néstor Freddy Montalvo, buenos días, ¿cómo le va? Edgardo Escobar, qué bueno saludarlo. Buenos días, RR, y a su invitado el doctor Campos, eminencia en los temas jurídicos internacionales. Estas son las verdades que el inconstitucional quiere silenciar y esconder, y sus tontos inútiles no quieren aceptar. ¡Cuánta ignorancia! 7090-8415 es el número de WhatsApp que tenemos para compartir con todos ustedes. 7090-8415. Anótelo. Ana Rosibel Chávez, buenos días, don Francisco, invitado. Like número 2, qué bueno, Ana Rosibel, siempre bienvenida. Rosa Escoropada, o tiene mucho de no escribir o hasta ahora apareció. Se nos había perdido. Este es un reclamo. Bienvenida. Like 8, buenos días, saludos. Joselito R, buenos días. Georgina López, saludos, invitado de lujo. Tenía días de no leerla también. Compartamos. Luis Carrillo desde San Salvador Centro, lujo de invitado. Él debería ser presidente. Vaya cosa. Gracias, RR. Sergio Hurtado, también tenía días de no leerlo. Buenos días. Saludos a los pensantes. Esaú Murgas, también tenía rato. No sé. ¿Por qué se nos desaparecen tanto? La mentira se mantiene hasta que la verdad llega. Todo aquel que participe en las elecciones les están haciendo un favor al dictador. Se estaría legitimando dictadura. El engaño ante el mundo, solo los salvadoreños lo vivirán en vivo. Ana T, buenos días Ana, bienvenida, qué gusto siempre que usted esté con nosotros. Buenos días, saludos. Maribel Amaya, doctor Campos, el gobierno le pela lo que digan los de afuera.
qué duro eso. Mientras las masas estén también todo bajo calma, no habrá cambio, algo así. Patricia Torres, buenos días. Ustedes critican a Venezuela y Nicaragua y El Salvador está mucho peor que ellos. El banco le presta todo lo que hasta ahí llega. Buenos días a todos. Mila Campos, qué bueno que esté por acá. Bienvenida. En Nicaragua construir una escuela primaria cuesta $100,000. En El Salvador cuesta 20 millones. El país pida, ese es su negocio. Lo que el país pida, ese es su negocio. Endeudar los países para que hagan lo que ellos digan y lleven a los estados a las crisis o a la crisis que se tiene en el país. Mi admiración para el doctor, dice Carlos Mata. Saludos a todos. Werner, SV. Que estamos locos. Bueno. Ataca el mensaje con argumentos, no al mensajero. Excelente invitado, el doctor Campos. Elías Baren. Gracias, doctor Campos. Necesitamos muchas mentes como usted para liberar nuestro pulgarcito. ¿Dónde está Ulises del Dios Guzmán? Dios, Unión, Libertad. Salió ya hace bastantes días de El Salvador. Bastante, pero basta. Fue de los primeros que salieron. Felipe, buenos días. A cada uno de ustedes. El tema es muy interesante. Los expertos en leyes saben cómo llevar el proceso, pero también el pueblo. Unámonos todos a luchar por la democracia. Gracias, RR, por darnos el privilegio de escuchar el análisis del doctor Campos. Fito Díaz, gracias. Fue un buen programa. Sergio Hurtado, buen punto lo de las escuelas. El Salvador 1, Guatemala 10. No, hombre, tampoco. No seamos tan ingratos. Hasta a mí me dolió eso. No, sí, yo sí, como siempre, voy a estar pendiente del partido de mi selecta. Si yo no tengo otra selección. Ni modo, como dicen aquellos. Y aquí, vamos si tengo algo nuevo. Ricardo Mejía, pulgar arriba. Muchas gracias a Regina Lourdes Cubillas también, que se está incorporando a esta señal, la señal de nuestra querida radio, ¿no? La RR, Radio Resistencia Revolución Rebelde. Roxana Cardona, saludos y gracias por informarnos objetivamente. Roxana, abrazos en la distancia, muchas gracias. Buenos días, alegría, Tatiana Martínez, hasta Santa Ana, abrazos. Qué bueno que ande por acá. Buen día, Francisco, invitado de lujo, nos dice 503 SB o SV. Tomemos cafecito, otro traguito, sí, por favor. Morena López, buenos días. Dios bendiga grandemente, que Dios nos guarde en las salidas y entradas. Muchas bendiciones. Amén. Tony News, qué interesante realmente la exposición del doctor. Veterana, hola. Ulises fue de los primeros que huyeron o que los amenazaron, ¿no? Porque eso es complicado. Bueno. Esta plática con el doctor Campos la vamos a repetir hoy a las 7 por la noche acá en radiolarr.com. ¿Ya tiene usted el número de WhatsApp de la radio? Apúntelo en el papelito, en el teléfono o mándelo ahí mismo en las cajas de comentarios de cada una de las redes sociales para que ahí lo compartan y lo guarden. 7090-8415, repito, 7090-8415. Siempre sintonice 24 horas radiolarr.com. Este es un esfuerzo ya que tenemos muy personal y sin su ayuda, sin su audiencia, todo esto es en vano. ¿Está más fácil que dejemos de transmitir 24 horas? Sí, estamos bien cerca. Así que esperamos la solidaridad, la empatía y la comprensión de todos ustedes. Soy Francisco Gómez. Gracias por habernos acompañado. Continúen con radiolarr.com. Siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.